Vamos a ver. Ok. Bueno, les quiero decir que este es el capítulo que pertenece a APA, de lo infantil, ¿no? Es un capítulo acerca de cómo nos cambia un mundo que cambia, propuestas de una mirada hacia el futuro, ¿no? Hoy tenemos como invitados en la presentación, nuestro invitado especial es Juan Baena Cagañi, perdón, que tiene su artículo, perdón porque ahí está entrando Carola, voy admitiendo mientras voy presentando. Bueno, Juan Baena Cañani, perdón, es un colega muy querido de Córdoba, es médico, es especialista en psiquiatría, es de la Universidad de Córdoba, es psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, es miembro de IPA y miembro de FEPAL, es exdirector del Instituto de Formación Psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, es exdirector de los posgrados de Psiquiatría y Psicología del Hospital Italiano de Córdoba, ex jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano de Córdoba, dicta seminarios en el programa de formación psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba en la cátedra de Escuela Inglesa. Es docente de psicoanálisis en el posgrado de certificación y recertificación de la especialidad en psiquiatría, CMPC, es coautor de Baena Cañani Kushnir, El sacrificio de Irene. Sí, es hermosa ese libro. Una lectura psicoanalítica de la obra de Irene Nemirovsky, del Lugar Editorial. Es coautor del capítulo Psicosis y parte psicótica, una aproximación clínica, y prólogo a la edición en español del libro de David Rosenfeld, Lo psicótico, ediciones Carnac, Londres. Ha participado en diversos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Hoy va a presentar para nosotros el capítulo del libro, el tomo 4, que yo se los muestro por si no lo conocen o para quienes no lo conocen. Es el tomo 4 de la serie sobre pandemia, que se llama La pandemia y después, una mirada psicoanalítica. El trabajo de Juan Baena se llama Transiciones. Así que, Juan, a partir de ahora te escuchamos con mucho interés en esta transición, tu trabajo Transiciones. Bueno, muchas gracias, Hilda. Antes que nada, quiero agradecerte siempre tu buena disposición. Como vos decís recién cuando te referías a los orígenes de las personas que estamos acá, tu disposición con gente de todo Latinoamérica y del mundo, y tu siempre invitación a participar de tus espacios que son numerosos, tenés una energía increíble realmente. Por otra parte, quiero agradecer a todos los que se han conectado hoy, a mis colegas de Córdoba, compañeras de cátedra, bueno, a Rubén, que está en el programa de formación para psiquiatras, bueno, y a todos los que están acá, ¿no? Estaba pensando en el origen de este capítulo del libro que escribí para el tomo 4, que tiene que ver con las transiciones, y que estamos nuevamente en otra transición, ¿no? Porque justamente esto era a fase 1 ampliada, como le están llamando, que es la fase de confinamiento. Me parece, por lo que he visto en el consultorio,
que está justamente produciendo ciertos efectos de resignificación de lo que fue la instalación de la pandemia en el año 2020. ¿No? Me llamó mucho la atención en estos días, en estos escasos días. Yo el lunes trabajé y hoy a la mañana, y aparece casi como una constante, como una resignificación de lo vivido, ¿no? Y además los confinamientos internos, como deslindando también lo que tiene que ver con los confinamientos por COVID y los autoconfinamientos por los virus propios de cada cual, ¿no? Me parece como interesante que nuevamente estamos como en una nueva transición. Este capítulo, bueno, lo escribí el año pasado y se los voy a leer en este momento, ¿no? El psicoanálisis hace su aparición a fines del siglo XIX de la mano de Breuer y de Freud. En una época atravesada por turbulentos cambios, se ubicó en un establishment en el cual esta idea nueva, no con pocas dificultades, pudo situarse para desarrollarse. Su surgimiento tuvo lugar en el apogeo de la Ilustración, movimiento cultural e intelectual tan bien definido por Immanuel Kant como, cito, el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la razón propia sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. Cierro cita. Con el advenimiento de nuevas doctrinas como el marxismo y el darwinismo, como así también de las corrientes filosóficas materialistas, la psiquiatría de la época no ofrecía modelos alternativos que pudieran mejorar la comprensión del enfermo mental. La hipnosis, desarrollada mayormente por Charcot y Janet, ocupaba la escena psicoterapéutica principal. Resistido y combatido desde su nacimiento, el psicoanálisis fue imponiéndose de la mano de Freud, quien en su convicción de su descubrimiento lo investigó, desarrolló en todas sus facetas, clínicas, teóricas y técnicas, con avances y retrocesos. Freud, en un texto de 1916 llamado Una dificultad en psicoanálisis, menciona las tres afrentas que impactaron al narcisismo universal y el amor propio de la humanidad. La primera de ellas, la cosmológica, demuestra que la Tierra no es el centro del universo. La segunda, referida a lo biológico, señala que el ser humano es una especie animal poco diversa de las demás. De ninguna manera es el amo del universo, un ser distinto, especial, sino un animal más, en contraposición a la llamada tesis de la excepción humana. La tercera, la psicológica, descrita por Freud adecuadamente en la Conferencia 18 de 1916, como la más sensible de las afrentas, empero está destinada a experimentar hoy la manía humana de grandeza por obra de la investigación psicológica. Esta pretende demostrarle al yo que ni siquiera es el amo en su propia casa, sino que depende de unas mezquinas noticias sobre lo que ocurre inconscientemente en su alma. En cuanto a la búsqueda de un encuadre en el cual pudiera sentirse cómodo, Freud experimentó distintos abordajes con sus pacientes, partiendo de un modelo médico neurológico internalizado de su praxis previa. Esta etapa es llamada etapa prepsicoanalítica e incluye los estudios sobre la histeria de 1899. En los mismos relata las visitas a sus pacientes en sus domicilios, revisándola físicamente, examinando su orina
y estando atento a lo que les ocurría a lo largo de la jornada. Su lugar de analista fue construyéndose paulatinamente a través de distintas transformaciones que experimentó en el uso de diversas herramientas como la práctica de la hipnosis y la técnica de la presión sobre la frente. Freud siempre estuvo atento a sus observaciones clínicas que terminaron circunscribiendo su práctica al consultorio y al uso del diván como recurso técnico, siendo consecuente con las circunstancias que demandaban a veces su traslado a diversos lugares tales como los baños termales para atender a sus pacientes o mantener un encuentro en las montañas como el acontecido con la joven Catalina o viajando a la ciudad de Leiden para encontrarse con el compositor Gustav Mahler, donde realizó su psicoanálisis de urgencia, como él le llamó, paseándose toda la tarde por la vieja ciudad universitaria de aquella ciudad. En los escritos de 1910, técnicos, simplemente da consejos, ¿no? Es decir, aquellas cuestiones que le sirvieron en su práctica y con las que él se sintió cómodo, tales como el número de sesiones, el análisis de prueba, etc. La historia siguió transcurriendo y en el curso de la misma ocurrieron grandes hecatombes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. Acaeció también entre ambas conflagraciones la pandemia de la época, la gripe española, también que provocó mucho confinamiento, en la que murieron 50 millones de personas, entre ellas Sophie Freud, su hija, una pérdida vivida por él como deprimente e inolvidable. Es en aquellos años cuando postula el concepto de pulsión de muerte, el antisemitismo creciente en Europa, la fuerte emigración de los analistas judíos a otros países del continente y a los Estados Unidos de América, pusieron en jaque el crecimiento acelerado y frágil que el psicoanálisis experimentaba en aquella época. En un libro que se llama De viene a Londres y Nueva York, de Ricardo Steiner, cita una carta de 1937 en la que Freud le envía a Jones diciéndole: nuestra situación política parece cada día más lóbrega. Es improbable que pueda ponerse freno a las invasiones de los nazis. Las consecuencias también son desastrosas para el análisis. La única esperanza que me queda es no sobrevivir para verlo. 20 años más tarde, Pontalis, en vigencia de Freud en un libro de 1957, nos plantea que nadie puede escribir hoy en día que el freudismo es solo un delirio de interpretación bastante mal sistematizado. Ni tampoco que si bien el método debe ser aprovechado, toda la teoría debe ser dejada de lado. No queda ningún adversario lo suficientemente soberbio como para afirmar que el psicoanálisis solo es una psicología del mono, ni lo suficientemente bobo como para temer que al librar nuestros demonios provoque la anarquía. Si bien influyó a lo largo de 50 años sobre el medio cultural, si bien acrecentó los conocimientos de la psicología y de las sociologías, estas en cambio lo han deformado tanto que cabe preguntarse si este reconocimiento del cual generalmente nos congratulamos no será más bien el signo del desconocimiento. El psicoanálisis se encuentra en transición permanente, con sus tiempos propios del inconsciente, aunque no sean los tiempos deseados por algunos. Las transiciones se sucedieron unas a otras y abrieron nuevos campos, antes inimaginables para Freud, mostrando que a pesar de las numerosas sentencias de muerte que pesaban sobre el psicoanálisis, este mostraba en cada una de sus aperturas su vitalidad, fortalecimiento y vigencia. Surgieron entonces nuevas exploraciones en terrenos no abordados previamente. Análisis de niños, de pacientes psicóticos y severamente perturbados,
psicoanálisis grupal, psicoanálisis psicodélico practicado en nuestro país con el uso de drogas como el LSD, psicoanálisis institucional de familia y pareja, etc. Las crisis sociales, culturales y de todo tipo se sucedieron unas a otras, y el método analítico se fue acomodando con el devenir del tiempo, obviamente con resistencias que perduran y se expresan de distintas maneras y con diversas validaciones del método. En el año 2000, yo no sé si ustedes recuerdan, se generó una polémica en IPA vinculada a la validez o no del análisis telefónico. A partir de entonces, parecería que de los apacibles tiempos de la época post-victoriana, los cambios comenzaron a transcurrir vertiginosamente de manera globalizada, sucediéndose transiciones infinitas una tras otra. El filósofo español Paul Preciado, en una nota publicada en el diario El País en marzo de 2020, llamada Aprendiendo del Virus, hace un extenso análisis filosófico de la pandemia que comenzó a principios de este año, o sea, del año pasado, extendiéndose a lo largo y a lo ancho del mundo. En el mismo hace descripciones que las consideraré desde una perspectiva fenomenológica, porque este artículo también tiene un trasfondo político y está vinculado con toda una arenga relacionada con las teorías de género, etcétera, pero solamente me voy a ocupar a esta cuestión de la caracterización que hace del ser humano y el entorno en el cual le toca vivir en este presente. El autor habla de un nuevo pasaje o mutación en el orden mundial, que desde su opinión ya venía sucediendo previamente a la aparición del COVID-19. La modalidad de este cambio sugiere que es tan profundo como el que afectó a la sociedad, a las sociedades que desarrollaron la sífilis o el HIV en otras épocas de la historia. Voy a citarlo en este momento al autor. Hoy estamos pasando de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de una sociedad orgánica a una sociedad digital, de una economía industrial a una economía inmaterial, de una forma de control disciplinario y arquitectónico a formas de control microprostéticas y mediático-cibernéticas. La gestión política, él le dice la COVID-19 como forma de administración de la vida y de la muerte, dibuja los contornos de una nueva subjetividad. Lo que se habrá inventado después de la crisis es una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo. El sujeto del tecnopatriarcado neoliberal que la COVID-19 fabrica no tiene piel, es intocable, no tiene manos. No intercambia bienes físicos ni toca monedas, paga con tarjetas de crédito, no tiene labios, no tiene lengua. No habla en directo, deja un mensaje de voz. No se reúne ni se colectiviza. Es radicalmente individuo. No tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de meditaciones semiotécnicas. Perdón. Bueno, pensé que me habían preguntado algo. No tiene rostro, tiene máscara, su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital. Un teleproductor es un código, un píxel, una cuenta bancaria,
Una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos. Termina la cita. En Argentina, en nuestro país, se impuso la cuarentena a mediados de marzo de 2020. La misma implicaba una situación de confinamiento que impedía toda salida de los sujetos al exterior de sus viviendas, salvo por situaciones de autoabastecimiento de alimentos y medicamentos u otras esenciales como la salud. Las distintas modalidades de psicoterapia fueron prohibidas de manera presencial. Los analistas apelamos entonces a proponer a nuestros pacientes un encuadre virtual mediatizado por distintas plataformas. Si bien esta variante de atención era utilizada desde hacía años por los profesionales, lo era en relación a analizantes que residían en otras ciudades o países, donde no había otra posibilidad de atención más que esta si el paciente elegía un profesional a distancia. En la actualidad, se sumó a la situación de pandemia la obligatoriedad de usar dispositivos para poder continuar con los procesos en curso, aunque analista y paciente vivieran escasas cuadras. La única elección posible pasó a ser aceptar o no esta modalidad. Muchas personas decidieron no continuar de este modo, prefiriendo esperar a que la llamada cuarentena concluyera. Pero esta no concluyó, se fue extendiendo nuevas prórrogas de manera quincenal. Para aquellos que desistieron y que luego necesitaron contar nuevamente con un espacio de escucha, no les quedó otra opción más que la virtualidad. La realidad fáctica invadió el espacio terapéutico, vivida por muchos de manera traumática, desencadenando una turbulencia emocional a la que Bion en los seminarios romanos describe como aquella que tiene elementos a los que normalmente no le prestamos atención y de los que no somos muy conscientes, pero que aparecen en la superficie de distintas formas de acuerdo a los efectos que produzcan. Analista, analizante debieron embarcarse en una búsqueda de espacios reales de sus respectivas viviendas que garantizaran la privacidad, acordar el nuevo encuadre que se imponía en términos de horarios, uso o no de la cámara de video, etc. La situación cruzó a ambos participantes de la dupla que compartían lo nuevo, desconcertante y hasta traumático de la realidad. Como en los inicios de Freud y sus colegas, la dupla contemporánea buscaba acomodarse en un setting que garantizara el dispositivo analítico. Analista y paciente y analizante compartiendo sucesos difícilmente digeribles en los comienzos de este nuevo formato, el cual por momentos parecía una escena de una película de ciencia ficción. ¿Cómo manejar la abstinencia en situaciones tan críticas? ¿Cómo ubicarse en la realidad imperante y desubicarse para dar lugar a la continuidad del análisis con nuevos criterios de temporalidad y espacialidad? La pandemia siguió su curso, instalándose en la vida de la humanidad, pasando por distintas etapas. En los inicios parecía algo lejano, algo que ocurría a los otros, que no nos tocaría. No se entendía el porqué de tanto encierro. Actualmente la historia es otra. Los afectados son cada día más numerosos, las muertes se incrementan y se acercan a nosotros a través de los pacientes, de nuestros amigos y familiares. El clima anímico va tornándose turbulento, tormentoso y agobiante. Por momentos se dificulta la disponibilidad analítica ante tanto tánatos. Tenemos que estar muy atentos a nuestro mundo interno, haciendo posible que nuestra función analítica siga operando a través del encuadre cibernético. Exactamente. Ahora voy a presentar algunas viñetas clínicas. No sé, Hilda, si alguien quiere preguntar algo o si continúo con las viñetas. Bueno, queda abierto. ¿Hay alguna pregunta o prefieren guardarlas las preguntas para cuando terminemos con las viñetas? Hasta ahora realmente interesantísimo tu trabajo, Juan.
y aparte es muy, muy estimulante leerlo de las palabras del autor, ¿no? Yo siempre, por eso invito a los autores a leer sus trabajos, ¿no? Porque le transmiten, siempre lo digo, una vitalidad diferente, ¿no? Y una fuerza afectiva, esa ligazón afectiva que solo el autor lo puede transmitir. Así que muchísimas gracias hasta ahora. Yo creo que podemos seguir, no veo así Está bien, manitos. Sí. recién mandó un chat Esther diciendo que parece escrito en mayo del 2021 y tiene toda la razón Esther. Opino, y recién cuando lo estaba leyendo, porque esto lo publicamos el año pasado, me conmocionó un poco la actualidad, ¿no? Y lo que dije al comienzo, que estamos en un reconfinamiento, ¿no? Bueno, Es viñetas cierto. clínicas, por supuesto que con una mayor comprensión de la situación, ¿no? Ya tenemos experiencia. Y, bueno, acá Mariel Basabe dice que apaguemos los micrófonos también. Bueno, Gracias, Mariel. Yo ya les estuve apagando, perdón. y porque hace un ratito hubo una interferencia. Bueno, vamos a las viñetas clínicas. A continuación presentaré 3 fragmentos clínicos donde quiero puntualizar aspectos técnicos de las situaciones descritas, ¿no? La primera viñeta se trata de una mujer de 30 años de edad, una parturienta a quien realizo una entrevista telefónica sin imagen. A la paciente se le diagnostica de COVID positivo, precipitándosele el parto un par de semanas antes de la fecha. En un momento de nuestro diálogo le pregunto cómo fue tratada por el personal de la institución sanitaria, ya que le practicaron una cesárea por la prolongación del trabajo de parto. La paciente responde diciendo que se sintió como una leprosa. Iba en una camilla rodeada de astronautas. Estaba aislada de los mismos, de los camilleros, enfermeros, médicos, por un grueso plástico transparente, sintiéndose incómoda en su bata de fiselina, usando además cofia, guantes, barbijos y máscaras. En otro momento de la conversación le interrogo acerca de su encuentro con el bebé, relatándome una situación similar a la anterior. Y plantea y comenta, me hicieron un campo quirúrgico en la mama, o sea, le hicieron toda la situación de esterilización y de aislamiento de la mama, salvo el pezón, al que limpiaron con alcohol, quedando aislado. Pero el bebé, a pesar de todo esto, se prendió bien a la teta. Y se prendió bien, muy bien. Otra viñeta. Alejandra es una paciente en análisis desde hace 2 años. Paciente que utilizaba el diván en sus 2 sesiones semanales. Cuando se impone la cuarentena, desaparece. A los 15 días, en mayo, cuando se impuso la cuarentena, yo envié a los pacientes que no me llamaban por teléfono para ver qué íbamos a hacer, etc. Yo les mandé a los pacientes explicándoles que se imponía esta nueva modalidad y que estaba abierta a que cada cual voluntariamente la aceptara o no. Esta paciente Alejandra no solamente no me llamó, ni siquiera contestó el WhatsApp, desapareció literalmente, y a los 15 días me llama preguntándome cómo continuaría el tratamiento. Plantea según sus palabras que necesitaba tener un contacto físico, un contacto conmigo de manera real, y que por lo tanto en la primera sesión de la semana prendería la cámara, mientras que en la segunda nos comunicaríamos solamente por teléfono. No, me desubicó porque, fíjense lo que dice, ¿no?
me plantea que necesitaba tener un contacto físico, un contacto de manera real, ¿no? Miren, me desubicó porque era virtual, pero la realidad que le daba la virtualidad, ¿no? Ahí se ríe Mariel, pero me descolocó, ¿no? Y que en la segunda nos comunicaríamos solamente por teléfono. Cuando nuevamente en el mes de agosto fue posible tener las sesiones de manera presencial, o en junio, no me acuerdo cuando volvimos en Córdoba, pero fue ahí al tiempito, Alejandra en su segunda sesión, en lugar de concurrir al consultorio, me llama por teléfono y me dice, Juan, hoy no voy a poder ir. Me demoré en una reunión que tuve por Zoom y me di cuenta que estamos en hora. Antes hubiera dado perdida la sesión, hubiera dado por perdida la sesión, pero ahora quisiera contar con su aprobación para tenerla por teléfono. Pensé, ¿por qué no? Si en la última semana habíamos trabajado de esa forma. También yo, en otra época, hubiera dado por perdida la sesión, pero la misma tuvo lugar, para pensar. Última viñeta. Marcos, un adolescente que concurre a análisis por temporada, como las series de Netflix, en sus propias palabras. Transcurre la cuarta por esta época. Cuando se instala el confinamiento, continuamos con sesiones por videollamada. Cuando fue posible retornar al consultorio, en su primera sesión llegó inusualmente temprano. Al retirarse el paciente que lo precedía, lo saludó, le dio la mano, aunque no lo hubiera visto antes ni lo conociera. Ingresó al consultorio, se acomodó en el sillón, pero inmediatamente se incorporaba. Iba y volvía a la puerta. De repente empezó a hacer gestos con la mano, como si apoyaran en una superficie, hacía así él, hacía así, ¿no? En el aire, aunque en realidad solamente había aire. Repetí una y otra vez estas acciones. Le pregunto, ¿qué te pasa, Marcos? Casi digo el nombre real. Me responde, es muy loco lo que me pasa. No sé dónde estoy, si acá o si estoy allá. Allá en mi casa. Me resulta muy loco volver a verte. Hoy es el primer día que salgo de mi casa y todo esto me parece irreal. Hasta acá las tres viñetas. Parecería entonces que estamos frente a una nueva necesidad de reacomodamiento conceptual del marco teórico psicoanalítico que nos permite ubicar aquellas situaciones clínicas observadas que aún no han sido instaladas, desarrolladas y explícitamente presentadas como está ocurriendo con el tema de la diversidad sexual. Los múltiples géneros y situaciones complejas que suscitan interpelan y hasta superan las categorías planteadas por el binarismo sexual. También es hora de revisar la teoría de la técnica, dado que los cambios que he registrado en nuestras prácticas nos conminan a efectuar un análisis profundo, complejo y dinámico del significado del psicoanálisis. Necesitamos ajustar los marcos teóricos de nuestra praxis que lo convaliden a pesar del abandono de ciertas premisas que lo definieron previamente. Transitamos épocas de angustias e incertidumbres que nos inducen a superar nuestro estado solo de estudiosos para explorar más a fondo lo insondable del psicoanálisis y pasar de la teorización del estudio a la práctica contemporánea que nos permita crear lazos para lograr el develamiento de los misterios de la transferencia. Bueno, hasta acá el trabajo. Estás enmudecida, Hilda. La verdad que es para desmutearse todos y aplaudirte. Muchísimas gracias realmente por tu trabajo. Realmente aporta y nos acompaña en estos momentos tan difíciles, ¿no? Donde, como vos decís,
ya había otras pandemias que venían sucediendo a la que se sumó esta, ¿no? Y en tiempos donde, bueno, donde como los que estamos atravesando con tantas transiciones, ¿no? Ante un virus que no conoce de fronteras, bueno, creo que este tipo de encuentros son muy necesarios y esperados por todos. Yo ahora abro a que participe la audiencia. Pueden levantar la manito con las manitos que hay allí, lo cual me facilita más para poder verlos. Acá levantó la mano Marcos Tabachnik. Así que, Marcos, te escuchamos y yo voy Bueno, anotando todos aquellos que quieran participar de tan excelente trabajo. bueno, la verdad que es muy bueno, muy sumamente interesante. Un año y moneda de pandemia parece tan atrás y están detrás nuestro, ¿no? O sea, lo que realmente valoro más allá de toda la descripción, realmente el aplauso marca lo que es el trabajo en sí mismo, pero quería hacer una pregunta que tiene que ver más con nosotros que con nuestros pacientes. Nuestros pacientes de alguna manera son parte también del mundo que nos rodea y del cual nosotros participamos. ¿Y cuál es la situación que nosotros hemos tenido que vivir con nuestro método, con nuestra teoría de la técnica y con los cambios a los que nos vimos empujados? No creo que nos dio tiempo casi para poder darnos cuenta de que cambiamos el diván por un celular o por una videollamada o como pueda llegar a ser tecnológicamente llamado. Sí. Y esa situación de impacto que está expresada en la viñeta, por lo menos me parece a mí, como que caímos en un mundo totalmente desconocido, casi como un leprosario, ¿no? Y además que todavía creo que más que menos, todavía seguimos preguntándonos cómo es esto del psicoanálisis en esta metodología. Hasta acá, gracias. Muchísimas gracias, Marcos. La tengo a Marta Lago y después a Silvia Neborak. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación, la descripción excelente de todo, digamos, de varios temas. Yo creo que es un abanico de temas que manejaste en este artículo, que son todos muy interesantes. Y además me despertó mucha curiosidad el libro que escribiste, que lo leí en tu currículum, El sacrificio de Irene, porque he leído mucho de Irene Nemirovsky, así que lo voy a tener presente para el futuro. Pero tengo muchas preguntas que me hice antes de comenzar el espacio, porque leo el trabajo previamente y escuchándote a vos. Vos usás un título que dice transiciones, ¿no? Y el título del texto del cuarto tomo es La pandemia y después. Me gustaría preguntarte, ¿qué sería para vos después de las transiciones? Después te preguntaría por qué usaste transiciones, porque además trajiste al fin de la, digamos, prácticamente a la coronación de la ilustración con Kant, si no pensaste en cambios, en transformaciones y en mutaciones en este momento. Te pregunto también porque hablaste de la psiquiatría de la época, hablando de la época de Freud, y si vos pensás acá que no ofrecía modelos alternativos, vos dijiste así, me gustaría que eso lo especifiques un poco más. Después también, por último, si hiciste comparaciones también con respecto
al COVID, la fiebre española, y con Preciado trajiste el tema de la sífilis y el HIV. Si vos considerás que pueden ser asimilables. Bueno, y tengo más preguntas, pero no. Bueno, Esa actividad, Marta. no te privaste de nada, Marta. Estoy apabullado, tenemos que tener otro Zoom para contestar esto nomás. Juan, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me parece que todo lo que vos propusiste es tan interesante y tan Es para verdad. pensar. Sí. Te agradezco mucho los comentarios, Marta, te agradezco mucho. Es el entusiasmo que despertaste en Marta, lo hace por entusiasmo. Claro, es el entusiasmo por eso. Mira, acá yo tengo a Silvia Nemorac, pero también tengo que tiene que ver con este momento, ¿no? Bueno, ante todo apaguen los micrófonos, porfi. Felicitaciones al colega por esta ilustrativa presentación de Jorge Schneiderman con respecto a situaciones históricas. Y también Patricia Linenberg, que nos dice, gracias Juan, no pongo la cámara porque estoy con temperatura. Son los temas de ahora, de esta época, ¿no? Yo sé que tienen temperatura porque se dio la vacuna, pero bueno, hacen a lo que estamos hablando, ¿no? Después Mirta Iwan, felicitaciones Juan, por tu trabajo mostrás muy claramente la distópica realidad que vivimos. Bueno, Silvia quiere decir algo, Nora Boscoboni, gracias Juan por tu trabajo, por plantear una reflexión tan profunda sobre nuestra práctica. Así que bueno, ahora escuchamos a Silvia Nemorac, mientras te vas reponiendo del aluvión de preguntas, de la avalancha de entusiasmo que provoca escuchar al autor. A ver, Silvia, ¿estás conectada? Sí. Hola, acá estoy, Hilda. Hola, Silvia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hilda? Bien, bien. Bueno, Juan, lindo, lindo como siempre, trabajar juntos. Estamos con Juan juntos en un grupo, ¿no? Donde vemos clínica y donde vimos alguno de estos ejemplos clínicos con los que Juan ilustra también sus ideas, ¿no? Bueno, empezando por el título, Transiciones, ¿no? Que me gusta que está en plural, ¿no? Transiciones es estar en tránsito, y está en plural porque Juan nos está mostrando la transición al online y la transición de vuelta a lo presencial de nuevo, y momentos de despersonalización, tanto al de ida como de vuelta, ¿no? Me parece que ese es un punto central de lo que estás trayendo. Bueno, luego trajiste lo que publicó Paul Preciado, que a mí también me sacudió mucho cuando lo leí, ¿no? Pero que me parece que cuando él habla, por ejemplo, de máscaras, ¿no? En lugar de rostros, ¿no? Interesante en tu primer ejemplo de la parturienta, que no solo se siente una leprosa. Hace tiempo, en una charla que di al principio de la pandemia para Mendoza, para la Sociedad de Mendoza, dije, me parece que estamos ante los leprosos del siglo XXI, ¿no? Pero no solamente se sentía una leprosa, sino rodeada de astronautas, es decir, de máscaras, ¿no? Ponerse la máscara, sacarse la máscara, ¿no? Que está en ese ejemplo. Me hiciste acordar lo que leyó Rafael Paz hace un par de días en el Congreso Argentino de Rosario, ¿no? Cuando dijo que hay un proverbio chino que dice, Dios nos libre de vivir en tiempos excepcionales. Bueno, podemos darlo vuelta siguiendo tu trabajo, Juan, y digamos que vivir en tiempos excepcionales, que es muy duro, muy penoso, porque todos tenemos algún muerto querido, ¿no? Pero a la vez nos proporciona esta posibilidad, ¿no? De ver cómo funcionamos de un modo tan diverso de cómo estuvimos funcionando toda la vida, y cómo intentamos, ¿no es cierto?, que nuestra forma de trabajo pueda persistir
a distancia, en lo bidimensional de una pantalla, sin oler, ¿no? Sin poder dar la mano, a veces casi sin verle la cara al paciente, el que elige telefónico. Bueno, me parece un desafío, ¿no? A la vez sumamente, que puede ser sumamente rico, ¿no? Desde el momento en que descubrí, muy al principio, una de las facetas de este cambio. Nosotros siempre hemos proporcionado el consultorio, un lugar donde estábamos al abrigo de ruidos, de interferencias. Cuando le pedimos al paciente que nos llame por cámara o como sea, el consultorio lo pone el paciente, ¿no? Y eso me pareció a mí un cambio muy grande, porque empezamos a ver gente en la cama, gente en un vestidor, gente en un coche, bueno, pacientes que se las rebuscaron de alguna manera, y pacientes que se quejaron por esto, y pacientes que cuando volvieron, como vos ejemplificás también, ¿no? Sobre todo este chico que yo los llamo análisis en cuotas, Juan, esos que viste, los análisis en cuotas, que vienen, que dejan de venir, que vienen, que dejan de venir, como las compras en cuotas, y que tuvo ese momento como de despersonalización. Me hizo recordar las manos de Lascaux, esas primeras impresiones en cavernas del hombre prehistórico, él tratando de ver, ¿no?, límites, encuentro, tocar, no sé qué. Bueno, no digo nada más. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Juan, si vos querés, bueno, acá Bien. tenemos más felicitaciones de Victoria. Felicitaciones, Juan, siempre analista involucrado con el psicoanálisis, sea en lo teórico y fundamentalmente con la clínica. No sé si querés, bueno, contestar Bueno, sí, quería comentar, alguna cosa. quería comentar alguna cuestión. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todas las felicitaciones. Me parece interesante que estos encuentros nos permitan pensar juntos realmente y seguir avanzando en estas transiciones en plural, como bien dice Silvia, y Sí. lo digo yo también, el título del trabajo, donde a través de todo ese recorrido aún hoy y seguramente mañana lo seguiremos estando, ¿no? Porque eso es lo que mantiene vivo el psicoanálisis y no sucumbió nunca a todas estas sentencias de muerte que pregonaban su desaparición o el escepticismo, como cuando Freud va a Estados Unidos con las conferencias de la Clark University, ¿no? Intentando realmente con esa pasión con la que escribía transmitir, ¿no? Antes que nada, bueno, Marta, acá está Carola Kushnir, la coautora con quien escribimos juntos el libro de Irene, que fue un trabajo también que escribimos con mucha pasión, que está en una editorial de Buenos Aires, que es Lugar Editorial, donde, bueno, hasta nos trasladamos a escenario, Carol en París, fuimos a Auschwitz también, consultamos archivos, pudimos contactar con un nieto de Irene. Es un pequeño libro, pero con muy sustancioso, así te lo recomiendo que lo leas. En relación al trabajo... Lo voy a hacer, Juan, lo voy a Bueno, hacer. y Sí, también, seguro. Lo ¿vos lo hacemos, me leíste, sumo. Hilda? ¿Vos lo Sí, leíste, Hilda? sí. En Ah, su bueno. momento, cuando lo presentaron allá en Córdoba, estuve. Ah, cierto, sí, tenés razón. Bueno, por otro lado, también quería saludar a Valeria Appel, que está acá presente. Gracias por estar, Valeria, una amiga también, colega. No, gracias a vos. Estamos estudiando juntos algunos temas de Bion. Y bueno, el tema de las cuestiones que decía Marta, que también lo dijo Marcos y también Silvia, realmente la actualidad que nos atraviesa es esto, ¿no?
la incertidumbre y la transición que parecíamos que estábamos saliendo de la misma, y voy a hablar nada más que desde la perspectiva psicoanalítica, muy contaminada por otros temas como la política, la economía, temas en los que no quiero ingresar porque no los manejo lo suficiente y no es el ámbito para hacerlo aparte. Pero, como dije al comienzo, está este reconfinamiento que he notado en algunos pacientes, los pocos pacientes que he visto esta semana, porque estuvo interrumpido por el feriado de ayer, que hay como un cierto tinte depresivo en sus discursos, vinculados, como que recién ahora con este nuevo reconfinamiento, pensaba esta mañana con una paciente, hay como una resignificación de lo que pasó, ¿no? El año pasado, o como una posibilidad de realmente activar nuevamente la digestión de aquellos elementos que fueron indigestos el año pasado o que no ingresaron ni siquiera a la digestión, ¿no? Que quedaron ahí circulando sin poder simbolizados, ¿no? Pero ha sido, el lunes yo vi como 6 pacientes o 7 y hoy he visto 2 o 3, en todo el discurso lo mismo, ¿no? Y además, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué vamos a hacer? Qué barbaridad, qué tristeza, mucha tristeza, y además esta posibilidad de deslindar distintos virus, vuelvo a insistir, ¿no? Como que, como hemos aprendido algo de este virus, o de lo que este virus nos produjo en términos de nuestras vidas habituales, hay personas que pueden encontrarse con que están enfermos de COVID hace muchos años y muchas décadas, ¿no? Confinándose sin que haya medidas oficiales al respecto, ¿no? Por otra parte, el SIDA, vos que me preguntabas, Marta, desde 1984 ha provocado 37 millones de muertes en el mundo y anualmente 1.200.000 muertes. Aún hoy, ¿no? A pesar de que están esas pastillas tan efectivas, y bueno, y en su momento fue realmente un confinamiento de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Que temían mucho en la década de los 80 y de los 90, con todo este tema de sífilis. No te podría decir cifra porque la sífilis es tan vieja como nosotros, ¿no? Así es que no puedo imaginar cuánta gente habrá muerto de sífilis, pero deben haber sido muchos, ¿no? Yo creo que son pandemias que cambiaron el curso de la vida de los seres humanos sin lugar a dudas, porque teniendo en cuenta la pandemia anterior a esta, la más grande, que según muchos autores, infectólogos inclusive, ubican el HIV, cambió muchos hábitos de la sexualidad, ¿no? Del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Sería bueno suponer eso, ¿no? El tema que me interesa en este artículo fundamentalmente es un tema que atañe a la teoría de la técnica, ¿no? Cómo ubicar esta transición, esta nueva transición en el encuadre de nuestro trabajo, ¿no? Donde nosotros, como bien lo decía Marcos, estamos fuertemente implicados en la problemática. Casi acordándome del famoso artículo de los mundos superpuestos, ¿no? Porque que escribió Janine Puget y un autor, Bender creo que es el apellido del otro autor, es así, ¿no? Sí. Leonardo Wender. Berenstein. Leonardo Wender, ¿no? Leonardo Wender, Sí. en el cual realmente un trabajo muy, muy interesante y que es muy aplicable, aunque ese trabajo fue escrito en los años 80, a este año, a este siglo XXI, en cuanto a cómo estábamos nosotros implicados, cómo por ahí los pacientes nos hablan de
de que su abuelo murió o que su amigo murió, y ahora lo que venimos escuchando, gente cada vez de menor edad, personas de 40 y pico, de 20 y pico. Ayer un sobrino mío que tiene 16 años me comentó que se murió un compañero de la escuela de COVID de 16 años. O sea, esto, y después tener que enfrentarnos a nuestra práctica donde más allá de la contratransferencia, o más acá, no sé cuál de las dos cosas, nos sentimos como fuertemente implicados en la problemática que nos relata el paciente. Por eso yo planteaba como ubicarnos en el momento actual, en la realidad actual, para estar contactados con una realidad que nos involucra a los dos, pero también desubicarnos en el sentido de entrar en la dimensión del análisis para poder escuchar al otro. Pero me parece que sin el primer paso no es posible el segundo. No podemos sentarnos como nos sentábamos en el consultorio, como si viviéramos en una caja de cristal, ¿no? Bueno, nunca he estado de acuerdo con esa postura del analista aséptico, ¿no? Sino como lo decía Grotstein, me parece, como una pantalla porosa, como que la mente del analista es una pantalla con microporos que es atravesada por las palabras del paciente y que nos toca, ¿no? Bueno, sí, Hilda. No, tengo anotada a Victoria y a Mariel, pero te escuchamos. Dale, Victoria. No sé si querías seguir hablando. Sí. No. Estaba escribiendo. Primero te agradezco, Juan, te agradezco, Hilda. Segundo, que yo me voy a adjudicar responderle a Marta, porque cuando lo leí y leí el título, se lo escribí a Peter Bloss, que tiene un artículo sobre adolescentes y pobres que se llama Transiciones. Y conociéndolo a Juan, pensé justamente en cómo mantener un psicoanálisis vital que pueda ir haciendo transiciones en lo técnico y o en lo teórico a medida que las cosas van sucediendo y cuando hay realidades como esta pandemia de las que no podemos sustraernos. Pero pensé eso, que la elección del título tal vez tuviera que ver con eso. Les agradezco, pido disculpas porque me tengo que retirar. Gracias. Una lástima, Victoria, hace tanto que no te veía. Bueno. Sí. Bueno, gracias por estar. Te esperamos. Te esperamos los próximos miércoles cuando puedan. Digamos, y la tengo anotada también a Mariel. Antes, quiero decir que, a ver, no sé si hay alguien más, díganmelo, pero por ahora tengo a Mariel y a nadie más. Mariel, te escuchamos. Bueno, Juan, me encantó el trabajo, la verdad me pareció maravilloso, una mezcla entre picardía y algo más tradicional, encantador, me gustó muchísimo. Quiero tomar algunos puntos. El primero al que te referís, del nuevo reconfinamiento y lo que está generando, me parece importantísimo. Cuando empezó esto no sabíamos cómo iba a terminar, no sabíamos si iba a haber vacunas, si iba a ser como el SIDA, que vos lo trajiste, ¿no es cierto? Y después la aparición de la vacuna fue muy esperanzadora y pensábamos que, bueno, que iba a haber un final feliz. El nuevo reconfinamiento y la cantidad de muertes masivas que estamos teniendo nos está desilusionando mucho y esto se está sintiendo no solo en los pacientes, sino creo que en nosotros mismos. Es bastante difícil. Vos hablabas del consultorio como una caja de cristal y creo que ahora es una especie de avioneta en una tormenta el consultorio, ¿no es cierto? Bueno, entonces este punto que citaste me pareció importantísimo porque es diferente este año que el año pasado, en un sentido para bien, hay vacuna, en otro sentido para mal. ¿tá? Otro punto que quería tomar es el tema del encuadre, más allá de lo virtual, del teléfono, de la videollamada, el tema de la flexibilidad. Yo no sé a ustedes qué les está ocurriendo. A mí me están pasando como cosas como, uy, Mariel, me pusieron una reunión en el trabajo que en este momento no estaba
¿no es cierto? Porque la falta de respeto en el encuadre es como generalizada, entonces la gente a veces le pone en una reunión, te puedo llamar mañana, ¿no? Entonces, a ver, espera, me fijo, como que yo, al menos de mi parte, estoy sintiendo que tengo que tener una flexibilidad en el encuadre que antes se leía como resistencia, como no sé qué, que ahora eso también está cambiando, quería saber qué les está pasando a ustedes. Y después con respecto al pasaje, Juan, cuando le proponías a la gente, cuando vino la cuarentena, bueno, vamos a ver cómo continuamos, si por teléfono, si videollamada, me dio mucha risa el que necesitaba la presencia y quería la llamada virtual, pero como decía mi papá, todo es relativo, ¿no? Entonces, en este marco, sí, es relativo, necesito la presencia, por favor, una videollamada y que no sea por teléfono. Pero más allá de esto, vos sabés que en ese momento, cuando empieza la cuarentena, yo estaba haciendo un grupo de estudio con Jorge Chamorro, y él planteó algo que era muy interesante. Él decía que al paciente neurótico no convenía plantearle la cuestión tan abierta, ¿no? De cómo seguimos, cómo vamos a hacer. Él decía que uno es responsable de sus pacientes y de ayudarlos a sostener la continuidad del tratamiento. Entonces lo que él proponía no era una imposición, pero sí como una cuestión como naturalizada de ante las nuevas circunstancias vamos a seguir trabajando de tal manera. Y mucha gente que estaba en el grupo, que lo había planteado antes de otra manera, tipo preguntándole al paciente y dejando la elección abierta, a partir de esta charla con Jorge, cuando cambian y los invitan de otra manera, muchos pacientes regresaron a la atención virtual, ¿sí? Sí. Y, la última cosita. Bueno. Lo último. Creo que el consultorio no lo pone nada más que el paciente, que el consultorio lo seguimos poniendo nosotros, y sobre todo los que trabajamos con niños, sabemos como qué cosas tenemos que tener a mano, qué cosas, ¿no es cierto? No solo es lo que nosotros vemos, ellos a nosotros nos ven. Y miren, por ejemplo, les muestro rápidamente, tengo a mano algunas cosas, por ejemplo, ¿ves? Mira. ¿Ves? ¡Qué maravilla! Entonces, pero también tengo un escudo protector por si me atacan, o sea, el consultorio, ahora hay dos, digamos, está el maravilloso consultorio en el que entramos, que también tiene unos soportes que son increíbles. O sea, cuando empezamos con Hilda, se hablaba de obstáculos, y ahora creo que se hablan de variables intervinientes ricas a partir de todo esto que estamos construyendo juntos, ¿no? Que podemos tomar de lo que observamos en la casa de los pacientes. Bueno, no sé, me encantó el trabajo, Juan. Bueno, Mariel, yo quería decir algo que justamente se engarza con lo que trajo Mariel, ¿no? Ahora después le doy la palabra a Florencia, que acaba de pedir la palabra. Marta, no sé si vos pediste de vuelta o no bajaste la manito, ahí me confundo. Bueno, bajo la mano. pero lo que yo quería traer es que cuando vos dijiste, hay dos cosas que a mí, digamos, como uno diría, una para, bueno, una hacia el crecimiento, digamos, y otra como preocupación. Cuando dijiste ese paciente que hacía así con las manos, puede ser que hacía así, me hizo acordar que los mimos, cuando juegan a que hay una pared, ¿no? Hacen así, ¿no? O se miran, ¿no? Y me hiciste acordar a los mimos, ¿no? Que en cualquier lugar arman un espacio, ¿no? Arman un espacio y uno los ve como dentro de ese espacio. Y eso me pareció interesante porque desde el primer libro, ya vamos por el quinto tomo, yo sostuve la necesidad que tenemos de crear paredes virtuales, elásticas, ¿no? Para poder seguir albergando lo que dice Mariel, ¿no? El consultorio, ¿no? Armar un entre de paredes elásticas virtuales donde seguimos ofreciendo ese diván virtual, con todo lo que significa la palabra diván, que no es diván el mueble, sino que es el espacio. En persa es el salón donde se imparte justicia, es la reunión de los que dirigen un grupo humano, o sea que diván tiene muchas acepciones,
¿no? Acá se está yendo Nora. Nora presenta el miércoles que viene, no te vayas, Nora. Nora presenta la clínica psicoanalítica frente a la pandemia el miércoles que viene. Bueno, te esperamos. Entonces yo decía, esas paredes virtuales, como si este muchacho siguiese hablando que tiene esas paredes virtuales, ¿no? Y cómo hace que todavía las siente, ¿no? Presente, pero que me pareció muy interesante. Y otra cosa de preocupación que me hiciste pensar, de interrogante, que a mí me venía dando vueltas, pero que está muy claro en el ejemplo que traes de la parturienta con COVID, que le hacen, ¿no?, toda una aislación, no solamente de ella con el mundo, sino de su pecho con el bebé, pero que queda la conexión del pezón, ¿no? Como, digamos, como si hubiéramos leído a Meltzer, pero es decir, esa conexión a la que el bebé se prende, por suerte, ¿no?, venturosamente, pero que me hizo pensar en qué tipo de vínculos se empiezan a estructurar, la transformación en los vínculos que pasan a ser de, podríamos decir, de un uso, ¿no? De un uso, pero donde el afecto o lo carnal de ese vínculo quizás queda afuera. ¿Qué va a pasar con los vínculos? ¿No? Es decir, el bebé es alimentado, pero todo lo otro está aislado preventivamente. Y ese es un interrogante que yo tengo desde el primer día. Por eso me llevó a que escribamos y a que pensemos que es qué va a pasar con la subjetividad. Si no es la subjetividad, como yo pongo en los libros, la que también le falta oxígeno, ¿no? Donde ese bebé es alimentado, correspondería a lo que dice Piera Olañé, ¿no? Cuando habla de las madres cumplidoras. Se cumple con la alimentación, la madre no tiene la culpa, digamos, está aislada preventivamente, se cumple con la alimentación, el bebé vive, pero Piera Olañé habla de que son las madres cumplidoras que cumplen, lo alimentan, pero no le dan ese plus de placer en el acto de alimentarse para que elija la vida, no solamente para que viva, porque se alimenta, sino que le falta el plus de placer para elegir la vida. Esa diferenciación hace Piera y es la que yo me pregunto ahora, ¿cómo la vamos a compensar o reemplazar ese plus de placer para elegir la vida en cuanto a la subjetividad de lo que nosotros consideramos humanidad hasta ahora, o el código subjetivo, como habla Kristeva? Me llevaste a ese interrogante y ese ejemplo que traes me motivó muchísimo para plantearlo. Muchas gracias. Me parece que hay alguien que quiere preguntar, que es Florencia. Y después sí, Florencia, sí. Y después quería hacer un comentario que tiene que ver con Mariel y también con una situación clínica que comparé este año con el año pasado. Y me lo trajo por asociación Mariel y quería preguntárselo a Juan también, que pensaba. Bueno, acá también están diciendo felicitaciones Elsa Silva y Rosas por tan interesante trabajo. Habla de la importancia de mencionar, estoy abreviando, ¿no? A Janine Pouget, que tanto trabajó incertidumbre y perplejidad. Mariel habla del consultorio, es especial, especialmente en el trabajo con niños. Mariela Serioni. Perdón que voy rápido, muchos agradecimientos Susana Racinski, María Pía Iseli, nos habla de la técnica de Ferenczi, la elasticidad de Ferenczi, que por acá está Marcos Tabachnik, para confirmarlo. Gracias Marta por tus comentarios. Silvia agradece el espacio que ofrece, Hilda, gracias, que permite intercambiar. Y Valeria Apple, tu estilo transmite, cierto, una calma en profundidad, ¿no? Para pensar temas tan difíciles, y es muy cierto. Así que bueno, Florencia, te escuchamos. Nuestra más chiquitita. Sí, hola, ¿qué tal?
Bueno, en relación a eso, Bienvenida al espacio, bienvenida. No sé si entró Nicolás, que son nuestros benjamines, Florencia y Nicolás, sí. bueno, en relación a eso quería agradecerte, Hilda, y también a Juan y a todos, ¿no? Bueno, yo todavía no estoy por recibirme, estoy en el último año, ahora el cuatrimestre que viene arranco la tesis, y la verdad que para mí es muy esclarecedor escucharlos, ¿no? Como tanto sus vivencias en el espacio en consultorio, como también las propias reflexiones que hace cada uno. Yo estoy con una práctica clínica comunitaria, y que es de un grupo de adictos, y esto que, bueno, lo que iban diciendo me hizo pensar diferentes cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cómo está la pulsión de muerte exacerbada, y cómo muchas veces, no solamente en un ámbito clínico, sino como estudiante, ¿no? También lo veo con mis compañeros, e inclusive conmigo misma muchas veces, esto de la desmotivación, ¿no? Y con lo que vos decías de esto de la pulsión de vida, tomando a Piero Lanier, cómo resignificar, ¿no? Esto, cómo hacer que no todo sea tan pulsión de muerte por esto de la incertidumbre, porque bueno, estamos atravesando una pandemia y la muerte se hace presente y cotidiana todos los días, queramos o no, más allá de que conozcamos cada vez más gente que se infecta, sino por los medios de comunicación dominantes que también nos invaden con todo esto. Entonces, bueno, a mí la verdad me pareció muy interesante cómo pensar, ¿no? En un consultorio nuevo, en un espacio nuevo, para inclusive mi futuro próximo más o menos, bueno, de cómo hacer un consultorio, y quería agradecerles eso, porque la verdad que para mí es muy esclarecedor que compartan cosas, ya que yo, bueno, no viví esas cosas más allá del espacio que tengo con mi práctica clínica. Muchísimas gracias, Florencia. No sé, Juan, ¿querés contestar o querés Bueno, agregar algo? yo me quedé pensando en este comentario de cuál es el consultorio, ¿no? Yo no podría decir en este momento cuál es el consultorio. Si mi consultorio, ¿cuál es el consultorio? Mi casa. Mi casa es bastante rota, bastante, ¿no? Porque acá, aparte de mi consultorio, está la oficina de mi esposa, están las aulas virtuales de mis hijos, o sea, hay que pelearse por agarrar una computadora o un espacio donde ubicarse con el teléfono, ¿no? El consultorio es un espacio, yo creo que es un encuadre, más que un espacio físico. Claro, claro. Y que lo tenemos que plantear desde ahí, ¿no? El consultorio tiene que ser eso. Por eso, algunos pacientes, yo tenía un adolescente que un día lo vi, digo, ¿dónde te has metido? En la habitación del filtro de la pileta, me dice, porque está toda la casa copada. Estaba en un lugar, pero terrible, ¿no? Entonces, para él ese era el consultorio. Mientras se despliegue el dispositivo analítico, que por ahí no me parece tan fácil como dice Mari, porque yo creo que ponemos en marcha, bueno, tengo la concepción de una mente al estilo bioniano, personalidad total, con un interjuego de distintos aspectos de la personalidad. Entonces hay que ver cómo nos agarró la pandemia, ¿no? Si desde los funcionamientos más neuróticos o por ahí los otros que por ahí tenemos como psicóticos infantiles o lo que sea, ¿no? Entonces, todo adquiere como una relatividad muy importante si no perdemos de vista cuál es nuestro consultorio, que es el encuadre, ¿no? Me parece muy valioso lo de Florencia, no me quiero imaginar cómo habrá sido la experiencia comunitaria en este tiempo de confinamiento. Yo me acuerdo cuando hice la residencia en psiquiatría, hacíamos comunidad, que era muy difícil presencialmente, me imagino ahora con la virtualidad, ¿no? Sí, exactamente. Acá están, la verdad es que me encantó esto que decís, en qué cruce nos agarró la pandemia, ¿no? De repente nos agarró en un mal cruce
y tenemos un predominio de aspectos psicóticos y en otro momento un predominio de los neuróticos. Sí, son días, depende. Son momentos. Son momentos. Ahora acá están hablando si lo de Olañé, de la madre cumplidora, ¿no? El tema de la depresión anaclítica de Spitz, asociaron, hay mucha depresión en la clínica. También están hablando María Elisa Donaire, lo de los bebés, Elsa Silva y Rosas, que trabajan también con bebés acerca de la construcción de la subjetividad, el interrogante que se abre, ¿no? Y acá Inés Vázquez, Inés, siempre digo que sos de Montevideo, pero vos no sos de Montevideo. Recordame, ¿de dónde sos, Inés? Soy montevideana, pero vivo en la playa, en la Floresta. Estoy entre medio de Punta del Este y Montevideo. Bueno, nos morimos Estoy en de un pueblito, envidia. en una playa de 1500 personas, así que somos muy poquitos acá, disfrutando el mar. No. Podemos caminar por la calle, tenemos todo libre acá. Estamos bravísimos con el COVID, pero por lo menos se puede salir a la calle. Bueno, acá nos dice Inés, siempre es lindo pensar con otros, gracias, me agradece, besos desde Uruguay. Gracias a todos. Muchas gracias. Estamos en hora casi. Ya estamos en hora, no sé si alguien más quiere Yo quiero hablar. decir que me parece muy, muy interesante esto que se ha planteado, hacia dónde va la subjetividad, ¿no? Sí, es la pregunta de los 5 libros esta. Exactamente. Exacto. ¿Hacia dónde va con todo este conocimiento que vamos adquiriendo día a día acerca de la pandemia, ¿no? Porque vuelvo a insistir, tenemos que aprender de la experiencia y ver hacia dónde nos relanza, ¿no? En nuestras investigaciones ese punto es muy importante, hacia dónde va la subjetividad, y en esta imagen del pezón y la boca, y bueno, muchos hemos leído Meltzer también, Hilda, así que es como muy interesante, ¿no? Tu planteo. Sí, es como para pensarlo. Y bueno, justamente me parece que tu trabajo nos permitió intervenir, pensar, y yo destacaría lo que dijeron, ¿no? Como con una calma en profundidad, que es lo que transmitís, ¿no? En Lo tu que dice manera. Valeria. Sí, lo que dice Valeria, ¿no? Ese que dijo Valeria Apple, esa calma en profundidad, ¿no? Ese continente, pese a estar en medio de una turbulencia, de una tormenta, ¿no? Y pese a que momentos de esa turbulencia nos atravesó a todos y todos pasamos momentos muy difíciles, tanto por lo que pasaba en el entorno como internos, ¿no? Como vos decís, cómo nos agarra, ¿no? En qué cruce nos agarra la pandemia y nos da vuelta a todo o nos tergiversa. Pero siempre sosteniendo, como decía Bion, ¿no? Como un capitán en la tormenta, sosteniendo el timón, ¿no? En el medio de todos los vientos, ¿no? Para poder atravesarlos. Y tratando de vislumbrar en algún horizonte, un horizonte que fue de total extrañeza en el 2020, y en el 2021 de un poquito menos de extrañeza, pero ya se empieza a ver alguna luz, están las vacunas, tampoco la idealización de las vacunas. Acá Perla Marvas, gracias, Perlita dice es un encuentro de lujo, pero a través de tu trabajo también podemos ir viendo como un horizonte, se va vislumbrando un horizonte, como vos lo venís planteando, ¿no? Que nos llega a todos, tanto como Florencia Maguire, que está terminando su carrera, a los que estamos más experimentados, los que están por el medio. Es decir, creo que nos llegó a todos para seguir pensándolo, y que todos sepan que los miércoles a la 1 justamente nos reunimos con este capítulo que tranquilamente se podría llamar ¿hacia dónde va la subjetividad?
porque de eso se tratan todos los trabajos que fueron presentando más de 80 colegas, colaboradores, autores del país y del exterior, de los cuales hay muchos que están acá, y otros que por distintas razones hoy no pudieron estar, pero que suelen estar, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde va la subjetividad? Es nuestra gran pregunta. Así que me gustaría que digas unas palabras, lo que quieras, de despedida, y después que se desmuteen todos para el aplauso. Bueno, yo quería principalmente, en primer lugar, agradecerte por tu generosidad, por tus inagotables inquietudes. Ya está, no sé dónde andarás ya con tus interrogantes después de esta reunión, por estas reuniones también a las que he asistido varias y que nos mantienen como vitales, ¿no? Como analistas pensando y no encerrándonos en lo que puede ser la nostalgia o la tristeza, sino buscando la manera en que podamos acomodarnos en esta nueva transición, ¿no? Y quiero agradecer a todos los que asistieron hoy, toda la buena onda que le pusieron al encuentro y los buenos comentarios. Así, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos. Y bueno, gracias acá, gracias Mónica. Hacia futuro, perspectiva hacia futuro. Bueno, muchísimas gracias. Cuesta despedirse cuando uno se encuentra, ¿no? Porque andamos todos ahí aislados, pero cuesta despedirse. Así que hasta todos los que puedan venir el miércoles que viene, que nos acompañen, que va a estar Nora Boscobolni con otro capítulo. Nora va a estar con uno de las redes de lo humano. Hasta pronto. Esperamos a Córdoba también, siempre lo esperamos. Chau, chau. Córdoba, Montevideo, Uruguay, Bahía Blanca, un beso grande. Muchísimas gracias.